Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con mi corazón lleno del amor de Dios, te saludo y saludo a tu familia y doy gracias al Padre por esta oportunidad de poder llegar a tu vida y a tu casa a través de este medio de la televisión. Estoy aquí como un mensajero de Dios, tengo un mensaje de Dios para tu vida y estoy en este momento orando al Padre que su Espíritu Santo guíe las palabras de tal manera que Dios te pueda hablar en el lenguaje de tu necesidad y de tu realidad, y que Dios a través de la palabra pueda revelarse y revelar el amor y el propósito que Él tiene con tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y como siempre te invito a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado como porción bíblica en esta ocasión el libro de Hebreos, capítulo 1, libro de Hebreos, capítulo 1, todos busquemos en la Biblia, en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, vamos a leer los primeros versos del capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra del Señor. Este libro es un libro que fue una epístola que fue destinada a los judíos, a los creyentes del judaísmo, pero que llegó a ser una epístola universal, o sea, para toda la iglesia de todos los siglos. Es una aplicación del cumplimiento de toda la escritura en la persona de Jesús. Y es muy notable en la manera que está expuesta el libro, en el argumento del libro, que el escritor, el Espíritu Santo a través del escritor, quiere mostrar la superioridad que había en Jesús como Mesías con relación a todas las demás cosas. La superioridad que había en el nuevo pacto con relación al antiguo. Y la palabra mejor se repite muchas veces en esta epístola. Aquí, por ejemplo, comenzando el libro, presenta a Jesús como el creador. Presenta a Jesús aquí como el principio de la creación de Dios, como lo presenta Pablo en Colosenses, como se presenta en Apocalipsis, el principio o el primogénito de la creación de Dios. Y aquí se le considera el autor de la creación, para mostrar que Jesús no simplemente era un mensajero de Dios, como los judíos todavía creen que, bueno, él posiblemente fue un profeta, diríamos uno de los grandes profetas, diríamos el profeta que había de venir, pero era profeta solamente. Pero aquí no lo está presentando simplemente como un profeta, no lo está presentando como un profeta más, no simplemente lo está presentando como un profeta superior. Está diciendo
que ese Jesús, a través de quien Dios nos ha hablado en estos días y desde ahora por la eternidad, es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos de los siglos. Hoy tenemos como mensajero al mismo Creador. Quiere decir que la verdad que hemos recibido, el conocimiento que hemos adquirido por revelación, no ha venido de una segunda mano a través de los profetas, sino que ha venido del mismo cielo, de la persona del Creador, de la persona ahí, como dice ahí, por Él Dios creó el universo y por Él Dios sustenta todas las cosas. Amén. El mismo que creó el universo, el mismo que dijo y fue hecho, mandó y existió, ese mismo fue el que vino a traernos el mensaje del Padre. Es lo que te quiere decir aquí a ti. Hace un rato, cuando participamos de la cena del Señor, yo meditaba en mi corazón y el Señor me decía en mis pensamientos me veía en una entrevista de televisión. Me vino en mi meditación la película La Pasión del Señor Jesús. Me vino los argumentos que se presentaron en contra. Lo que suscitó aquella película en los medios. El Señor me trajo las imágenes que entrevistaron teólogos. Y muchos de ellos, en vez de defender la fe, lo que hicieron fue que hundieron la fe, porque quisieron ser muy originales. Y allí delante de millones de espectadores, gente que estudió teología, lo que hizo fue que negó la fe. Y yo no sé por qué yo me vi sentado allí. Y yo me veía como que me entrevistaban a mí y me decían, ¿y tú qué crees? Y la respuesta que Dios me daba, porque yo no sé por qué yo entré, ahora yo veo por qué. Porque Dios estaba preparando mi mente para que entendamos que lo que dice aquí es más de lo que las letras mismas pueden decir. Y yo me veía diciendo, perdónenme los teólogos, perdónenme. Es más, yo me vi diciendo, esto que estamos discutiendo, este no es el lugar para discutirlo. Esto es demasiado profano para discutir lo que estamos discutiendo. Esto es demasiado profano para discutir lo que es la fe. Porque los apóstoles que nos dejaron, nos dieron la fe, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y a través de sus escritos nos hicieron ver de que ellos, en lo que relataban y vieron, como dice Juan, lo que hemos visto y oído acerca del verbo de vida, las cosas que vieron nuestros ojos, oyeron nuestros oídos y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, esas son las cosas que os anunciamos. Decir que los apóstoles no vieron en el evangelio un elemento sobrenatural. Decir que ellos no predicaron, para usar una palabra técnica, una mística en su predicación, es negar la esencia misma del evangelio. Ellos no vinieron a simplemente predicarnos un dogma frío, calculado, limitado a una doctrina sin vida. No. Se nota por toda la escritura que ellos intentaron decir que vieron algo sobrenatural que excedía todo lo que es tangible, físico y humano. Así que analizar la muerte de Jesús fríamente, simplemente comparándola con las crucifixiones de aquellos días, simplemente comparándole un contexto histórico, político de aquellos días, y venir con la frialdad de un exégeta, de alguien que analiza simplemente, es restar, es decir ni siquiera la mitad de la verdad.
Y yo me levantaba y decía, si ustedes no quieren creer, no crean. Pero ustedes no pueden decir que los apóstoles no nos enseñaron que la fe tenía un elemento espiritual, sobrenatural y divino. Negarlo. No hay hermenéutica ni exégesis, ni de la alta ni de la baja crítica, de ninguna crítica, que pueda negar que los apóstoles predicaron un mensaje celestial y que ellos lo creyeron y dieron sus vidas porque lo creyeron. No importa que inventen argumentos, que traten de ver, de buscar aquí, de buscar esta ley gramatical y de buscarle, como dicen en Puerto Rico, la quinta pata al gato, tratando de buscar análisis para hacer dudar. No importa lo que hagan. De hecho, nunca han logrado nada con sus análisis. Le han quitado la fe a millones de personas, pero a los verdaderos creyentes nunca le podrán quitar la fe. Amén. Porque la fe nuestra no son palabras, no son doctrinas, no son dogmas. Perdonadme, no es una teología. Porque la palabra teología para mí ya ha pasado a ser filosofía. Tristemente es así. Teólogos ateos. Eso es absurdo, porque teología es estudiar a Dios. Y a Dios no se le estudia, a Dios se le cree, se le entiende y se le conoce por revelación. Y yo quiero que tú entiendas lo que quiero decir, que a Dios no se le estudia. Nadie puede estudiar a Dios. Nadie ha podido seguir sus huellas nunca. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre le vino a dar a conocer. Y si no es por revelación, nadie lo entiende. Se van a romper las cabezas analizando la escritura, buscando errores, comparando aquí, analizando allá. Se van a ir al infierno haciendo eso. Podrán impresionar a los amantes de la razón, pero no podrán nunca negar que Jesús creía de Él lo que Él enseñaba acerca de Él. Perdóneme, me voy a meter en una locura lo que voy a decir ahora. Como dice Pablo, toleradme mi locura. Yo siempre he enseñado que a Dios se le cree, se le conoce y se le entiende como Él se ha revelado y no como mi mente lo concibe. La Biblia es su propio intérprete. Lo que dice es lo que dice. No analices nada. Eso es lo que dice. Punto. Se acabó. Amén. Nuestro tropiezo con la palabra de Dios, porque así como Cristo fue tropiezo para los judíos, ¿saben ustedes por qué Cristo fue tropiezo para los judíos? Porque los judíos analizaron a Jesús con esa misma hermenéutica, con la hermenéutica de los rabinos, analizando con lógicas humanas un acontecimiento divino que dejó huellas divinas. A Dios se le entiende como Dios se ha revelado. Eso es lo que dice, eso es lo que dice. Pero queremos ser tan originales. La manera de los apóstoles interpretar las escrituras, créanme, hermanos, viola toda la hermenéutica de todos los siglos. Perdóname. Por ejemplo, Mateo está narrando acerca del nacimiento de Jesús.
Y dice que Jesús fue a Egipto. Cuando Herodes salió, mandó a matar los niños. Y vino el ángel, le dijo a José: corre, llévate el niño a Egipto, porque Herodes se lo quiere matar. Y sale para Egipto. Y dice Mateo narrando, para que se cumpla la escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, eso lo dice el profeta Oseas hablando de Israel, no de Jesús. Usted viene ahora con hermenéutica y dice: ¿Qué locura es esa en qué hermenéutica y exégesis estaba Mateo al decir que de Egipto llamé a mi hijo, cuando está hablando de Israel ahí, no de Jesús? Todas las interpretaciones de los apóstoles acerca de Jesús era así. Jesús le dijo: óyeme una cosa, el Mesías era hijo de David. Oh, claro. ¿Y por qué David dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra? Si el Mesías era su hijo, entonces David es Señor de él, no viceversa. Y se quedaron sin palabras. ¿Hay qué hermenéutica va usted a meter ahí? Ninguna. Váyase con su hermenéutica a otra parte. Y usted no está analizando a Homero y la Ilíada de la Odisea. No, usted está analizando un libro espiritual. Usted no puede negar por eso que no se puede entender. Israel tropezó por esa manera de interpretar las escrituras. Miren, voy a gastar un martillo muy poderoso que Dios me dio días atrás. Uno de los 3 mensajes de hoy era este. Se lo voy a decir rema, que no me gusta malgastar un rema así tan poderoso. El Señor me reveló a mí que cuando Dios quiso revelar a Jesús, en el nacimiento de Jesús, quiso revelar a Jesús, el Señor eligió a 3 grupos o personas que usted no hubiera elegido. La Biblia dice que habían unos pastores que velaban cuidando las ovejas en la vigilia de la noche. Y de repente una luz del cielo los cegó, que se hizo más grande. Y oyeron las voces de los ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Y vino la revelación. Les anunciamos la noticia más poderosa que oídos humanos y angélicos hayan escuchado jamás: que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta es la señal: encontraréis al niño acostado en un pesebre. Y dice: vayamos a Belén a mirar qué significa esto. Y salieron para Belén. Hayan los pastorcitos para Belén, porque Dios quiso revelarse a pastores insignificantes, no teólogos, no gente que se estaba complicando la vida, sino personas que estaban cumpliendo con su deber, cuidando a las ovejitas. Y Dios le quiso revelar a los pastores. Estaban velando, ¿qué? Pero velando por las ovejas. Sucede que habían otros que estaban velando los cielos, estudiando las estrellas. Estos eran extranjeros, paganos, ni siquiera eran de Israel. Eran científicos de aquellos días, astrólogos, estudiando los cielos. Y el Espíritu les reveló que Jesús iba a nacer. Y dijo: usted, esa estrella que se está moviendo, esa estrella es que van a ser un rey en Israel. Lo creyeron y siguieron la estrellita. Estaban observando los cielos, vigilando los cielos, y el Señor les reveló el que iba a nacer. Así que van los pastorcitos para allá. Vamos a Belén a ver qué fue lo que sucedió. ¿Por qué conocieron que había nacido el Mesías? Diga: revelación. Aquellos que estaban estudiando los cielos eran científicos. Estaban: mira esta, que aquí, que si la Osa Mayor, que si las Pléyades, que si el Orión, que si Paracatán. Y de momento ven una estrella que se mueve. Y como no creían en los platillos voladores, dijeron: vamos a seguirla. ¿Y qué hicieron?
Siguieron la estrella por revelación. Diga, ¿cómo? Revelación. La estrellita. Siguieron la estrellita. Y la estrellita, ¡pum!, se posa en Jerusalén, en el mismo centro ahí. Y se para. ¿Ok? Así que ya van los pastorcillos que estaban velando sus ovejas. Por revelación reciben que van a ser, había nacido el Mesías. Aquellos observando los cielos, Dios se les revela que había nacido el Mesías. Y habían dos viejitos en el templo, también vigilando. Una viejita que desde que el marido murió dijo: yo me voy a entregar al Señor toda mi vida. A mí no me toca más un varón. Yo soy mujer de un solo varón y se me murió. Así que me dedico al Señor. Decía la viejita de 87 años tenía, que estaba viudita. Y si tenía 87 es viuda, ¿cuántos? Pasaba de 100 posiblemente. Y el viejito Simeón. Estos velaban en el templo. Aquellos miraban para arriba, estos miraban las ovejas y estos velaban al Señor. Y a uno de ellos, al viejito Simeón, Dios le dijo: tú no te vas a morir hasta que tú veas al Mesías de Israel. Y él lo creyó. Y siempre estaba en el templo con Anita. Pero ese día tenía una artritis terrible y no fue. Eso lo dije yo, no lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice que ese día no estaba en el templo. Pero el Espíritu le dijo: Simeón, vete al templo. Y se, movido por el Espíritu, se fue al templo. Ese era el día. Escuchen ahora. 3 grupos. Los 3 por revelación. Los pastores velando las ovejas, los magos velando el cielo y aquellos 2 viejitos velando al Señor en el templo. Gente que estaban vigilando, pero por revelación. Muy bien. Y los 3 grupos se gozaron viendo al Señor. Pero escuchen ahora la gran enseñanza. Cuando los magos llegan, dijeron: wow, yo me imagino que ese va a ser el tema de toda conversación en Jerusalén. La gente va a estar celebrando que nació el rey de Israel. Y cuando llegan allí, no está pasando nada. Y dice: bueno, la estrella se paró aquí en Jerusalén, así que vamos al palacio del rey, porque el rey debe saber que nació el rey. Y le preguntaron a la persona equivocada. Pero Dios tenía un propósito. Así que van donde Herodes y le dicen de la estrella que han visto. Herodes se mete, se llena de temor y dice: si nació un rey, quiere decir que yo voy a ser sustituido. Y se mete en temor. Escuchen ahora. Y llamas a los exégetas, a los intérpretes de la Biblia, los teólogos, los exégetas, los que sabían hermenéutica. Y los llama al palacio. Y están todos ahí. El rey no citó. Con la barba que le llegaba aquí todos. Los conocedores de las escrituras, el rey nos llama porque tienes preguntas profundas para nosotros. A ver, su majestad, preguntadnos. Aquí están todos los eruditos de Israel. Y dice el rey: yo quiero que ustedes me digan, según las escrituras, ¿dónde va a nacer el Mesías? Todos en coro. Las escrituras dicen, el profeta Miqueas en el capítulo 5, posiblemente no había capítulos y versículos en ese, pero te lo estoy diciendo ahora. En el capítulo 5, versículo 2, dice: no te llenes de tristeza, tú Betlén, no eres tan pequeña entre los millares de Judá, porque de ti me saldrá el libertador, cuya salida es desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Dice Herodes: dígame el lugar, no me estén con tantas cosas. Dice ahí que en Belén. En Belén. Gracias por su conocimiento, se pueden ir. ¿Tú sabes cuál es la enseñanza?
que los tres grupos que recibieron el conocimiento por revelación fueron salvos y fueron a ver al Mesías y se gozaron y adoraron al Mesías y le sirvieron y creyeron en él. Pero los teólogos vinieron con información y sacaron el logos, sacaron las letras y dieron información. Y la información era para matar al Mesías. Y hoy pasa lo mismo. La letra mata la fe, mata la inspiración y está matando todo. Estos tres grupos usaron la revelación para encontrar a Jesús. Estos dieron información para matar a Jesús. Y Jesús está muriendo hoy en muchas mentes por esta gente que no tienen temor de Dios, que niegan como los saduceos las escrituras y la esencia de la escritura, que es el poder de Dios, que ese elemento no físico ni natural, que es la sobrenaturalidad. La Biblia desde que comienza es sobrenatural hasta que termina, que es sobrenatural. La Biblia comienza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios como revoloteaba en las aguas, y Dios dijo: sea la luz, y vino la palabra creadora a dar orden a todo. Así comienza la escritura. Yo te doy $1,000,000 que no lo tengo. Si tú alguna vez en el lenguaje de Dios tú encuentras la palabra quizás, o tal vez, o puede ser. Tú vas a un libro de biología, en el primer capítulo, que generalmente habla del origen de la vida, y tú vas a encontrar estas expresiones: quizás, tal vez, pueda ser, supongámonos que en tantos millones de años pasó esto. Pero nunca en la Biblia tú vas a encontrar la palabra quizás, tal vez. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo quieres creer? Eres bienaventurado. No lo crees, te llevó el diablo. Ahí lo dice. Perdóname. Perdóname. Puede ser que en este momento esté luciendo ignorante y fanático, pero lo prefiero. Yo también fui a un seminario y después tuve que durar 8 años para desaprender todo lo que me metieron, porque me incapacitaron para creer. Pero el Espíritu tuvo misericordia de mí, me rescató y me enseñó a creer en Jesús y en la palabra de Dios. Pablo dice que el conocimiento mata. Y el conocimiento, la información que le dieron a Herodes los teólogos, fue para matar a Jesús. ¿Cuántos han matado con esas enseñanzas? Niegan, presentan la escritura como un libro cualquiera, lo analizan fríamente. Yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios porque lo puedo analizar. Yo lo creo porque Dios lo reveló. Y esa revelación llegó a mí, como llegó a los magos, como llegó a los pastores, como llegó a los 2 viejitos en el templo, por revelación. Pablo dijo: el evangelio que yo les predico, yo no lo aprendí de hombres ni por hombres. Y Pablo era un rabino. Yo tuve que deshacerme de todas esas cosas de rabinismo. Y lo que para lo que yo recibí, lo recibí de allá arriba, de Dios, por revelación de Dios. Y Dios quiere darnos fe en esta palabra. Aquí se nos está diciendo, la intención es que el que nos dio el evangelio vino del cielo, era el Hijo de Dios, el creador, el sustentador. Míralo, dice el versículo 4: hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí dice que Jesús fue superior a los profetas, y ahora dice superior a los ángeles.
Ya está subiendo el asunto. Ahora compara a Jesús con los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, un nombre más excelente que los ángeles solo es el de Dios. ¿O no es así? Ustedes en la revelación conocen algo. ¿Qué es lo que sigue a los ángeles, querubines, serafines, arcángeles? En lo que nosotros conocemos. Dios, no hay otra cosa. Si es superior a los ángeles, es Dios. Eso se deduce. Significa no es criatura. Él creó el universo. Tiene un nombre más excelente que los ángeles. Y entonces el escritor toma algunas porciones de los salmos, de las escrituras, bien seleccionadas por el Espíritu Santo, para presentarnos este argumento espiritual. Dice, escuchen ahora, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo? A ninguno de los ángeles. Los ángeles son criaturas, como tú y yo somos criaturas. Jesús es hijo. Y el Padre lo llama hijo. A ninguno de los ángeles, nunca, jamás, le dijo hijo, hijos. Especialmente en esta connotación, porque todas las criaturas son hijos de Dios por creación, pero no en esta connotación que está hablando acá. Y esa es la intención del escritor, por el Espíritu Santo, decir lo que nos está diciendo. Yo quiero llegar a un punto que es donde Dios quiere que destacar algo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea Jesús, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, no dice la escritura: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, y solamente Él será el objeto de tu alabanza. El Dios que prohibió adorar a otro Dios que no sea Él, ahora nos dice: adoren al Hijo, sírvanle con temor. Salmo 2. Y dice: adoren a los ángeles. El que dijo que solamente a Él se debe adorar, ahora manda a todo el mundo a adorar al Hijo. Solamente si es adorado, entonces Dios. Eso fue lo que quiso decir el autor. Eso fue lo que dijo. Esa fue la verdad que recibió. Y esa es la verdad que yo creo. No fue lo que quiso decir, fue lo que dijo. Sigue conmigo. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que a sus ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es decir, que los ángeles son ¿qué? Espíritus, llamas de fuego. Más al Hijo dice, del Hijo no dice simplemente que es una llama de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. A los ángeles Dios les llama como ministros, les llama llama de fuego, pero al Hijo no, al Hijo le dice: tu trono, oh Dios. Y cita el Salmo 40. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Salmo 45, varón. Dios, el Padre le llama, el Padre dice que le adoren. Eso es lo que quiere decir aquí el libro de Hebreos, para después decirnos algo. Porque todo este argumento es para algo. Dice el versículo 9: has amado la justicia, Salmo 45. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Más excelente nombre que los ángeles. ¿Cuál es el nombre de los ángeles? Ministros. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Hijo de Dios, Dios sobre todas las cosas. Tu trono, oh Dios, quiere decir que reina. Nunca un ángel de Dios le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Nunca.
Nunca Dios le dijo que adoren a los ángeles. Ahora dice que al Hijo le dio el óleo superior. Un óleo. ¿Sabe qué significa la palabra óleo? Unción. Diga unción. El óleo de Jesús, la unción de Jesús es superior a la de sus compañeros. Míralo ahí. Has amado la justicia. Miren ustedes, por mérito has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo que te unió el Dios tuyo con óleo superior, óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiere decir que es superior. Jesús tiene más gozo que los ángeles. La unción de Jesús tiene más gozo que los ángeles. Es el óleo de alegría. La unción superior. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Quién trajo las buenas noticias? Jesús. ¿De dónde las trajo? Del cielo, del trono de Dios. Él es el ungido con la alegría del Padre para nosotros. Escuchen el 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles? Y dice el versículo 14, no son todos, o sea, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, no le está restando a los ángeles, son ministros, son llamas de fuego, son siervos de Dios, sirven al propósito de Dios, pero no son como el Hijo. Hermanos, este argumento para un judío le vuela la cabeza, porque esto excede a todo lo que los judíos aprendieron de los rabinos. Esto excede. Por ejemplo, los judíos te dicen a ti que Dios habló a Moisés, pero no dice que fue Dios que descendió. Los judíos dicen que la ley que fue dada a través de ángeles. Porque los judíos ven a Dios tan santo que jamás piensan que se puede revelar a un hombre así. Eso es un concepto rabínico. Ahora viene el evangelio y dice, no. Este no es una representación nada más. Este es Dios, el creador, el sustentador, el que es superior a los ángeles. Ese fue el que descendió. Ellos no niegan que fue Dios que le habló a Moisés, sí, pero a través de los ángeles. La ley que fue dada a través de ángeles. Pero escuchen ahora. Ahora viene para nosotros una enseñanza que Dios quiere sembrar en ti. Dice que el 2:1, que es la continuación. Por tanto, eso significa mucho ahí. ¿Por qué? ¿Para qué? Dice Dios, dame tu atención. Dice Dios, te estoy enseñando de dónde recibiste el bendito evangelio. Mira lo que te estoy diciendo. Por eso Dios se separó al principio. Yo mismo decía, Dios mío, pero si tú quieres decir eso, ¿por qué te metiste a refutar los argumentos de los que niegan la esencia de la Escritura? Y dice Dios, ¿por qué? Porque yo quería impresionar vuestras mentes, sacudirlas, para decirte que lo que te estoy enseñando no es un dogma, no es una doctrina. No venga fríamente a decir, ya yo escuché esto. No, si lo escuchaste, déjame decirte que Dios te lo dice como si fuera la única vez que lo has escuchado. Escúchalo ahora con el énfasis del Espíritu. Porque no hay hombre, ni yo, ni nadie que te lo pueda decir de tal manera que tú lo puedas entender a la dimensión de la intención de Dios cuando reveló esta palabra. Por eso cada vez que leemos la Escritura, más recibimos. Y todos los días vemos aristas y ángulos y dimensiones diferentes.
porque es la palabra de Dios. Y después que te compara a Jesús y te dice quién fue el que vino a salvarte. Hijo de Dios, sustentador, superior a los ángeles, a los profetas. Todo ese argumento que tiene un nombre más excelente que los ángeles, que tiene un óleo de alegría superior a los demás, a sus compañeros. Entonces te dice, por tanto, en otras palabras, atención aquí, por tanto. Yo no te estoy revelando esto para que tu cabeza se llene de conocimiento. Yo no estoy revelándote esto simplemente para producir un gozo y que tú te pongas a patalear ahí por encima de los asientos. No. Escúchame, gózate porque tienes el óleo de Jesús, que es el óleo de gozo. Por favor, no entiendo que no te goces. Pero Dios dice, no es para que te limites a un gozo. Porque en la parábola del sembrador, todos recibieron la palabra con gozo. Dice, todos la recibieron con gozo. Y solamente en un corazón dio fruto. Así que el gozo no es suficiente. Tiene que dar fruto. Amén. Solamente de los 4 terrenos, uno entendió la palabra y dio fruto a 100 por uno. ¿Quién? El que no solamente se limitó a recibirla con gozo, sino que se comprometió con la palabra, le entendió y estuvo dispuesto a todo por la palabra y dio fruto por la palabra. Pues eso es lo que Dios te quiere decir a ti aquí. El evangelio produce más que gozo, más que seguridad, debe producir una convicción en ti y llevarte a esto. Por tanto, es necesario la grandeza de lo que Dios te da. Nos obliga, nos constriñe, nos convence, nos debe llevar. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que dije del cristianismo cuando pierde la esencia, se desliza. ¿Han visto a alguien cuando se va de espalda, por no decir otra palabra, en un hielo, un resbaladizo, y se desliza? ¿Lo han visto lo que pasa? ¿Saben ustedes cuando alguien resbala y se va de espalda, qué pasa? Generalmente la mayoría de los golpes de que resbala es en la cabeza o en la columna donde está lo que sostiene el cuerpo. Ahora yo veo por qué Martín Lutero decía que el mensaje de la justificación por la fe, en ese mensaje la iglesia o se cae o se levanta. Se sostiene o se levanta. Se cae o se levanta. Los judíos resbalaron. ¿Cuántos cristianos han resbalado? Pero a mí me llama la atención. Este mensaje se debe llamar por tanto. ¿Cómo se llama el mensaje? Por tanto. ¿Por tanto qué? ¿Por tanto qué? Lo que Dios nos dio amerita que seamos diligentes. Lo que Dios nos ha dado requiere que asumamos responsabilidad. Requiere que le sirvamos con amor, con pasión, con esmero, con dedicación, sin escatimar nada. Porque no fue que nos dio mucho, tampoco podemos decir que nos dio demasiado. Se dio completo en Cristo Jesús. La gracia no se puede pagar, pero nos hace deudores toda la vida. Así que la próxima vez que tú digas, yo no tengo ánimo para orar, léase Hebreos 1 y entiéndalo, que va a tener ganas de orar. Es que yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Léase y entienda Hebreos 1. Por tanto va a orar. Por tanto va a venir a 7 de los 4 cultos o servicios de la iglesia. Se le va a ir la pereza, la negligencia, el doble ánimo.
Es pedirle permiso al otro pie a ver si se quiere mover. Es lo que Dios hizo por ti, lo que te constriñe a hacer para Dios. Por tanto, dejo de ser vago. Dejo de ser de doble ánimo. Dejo de ser negligente. ¿Por qué? Porque lo que Dios me ha dado requiere. Ya tenemos el ejemplo de Europa, del cristianismo europeo. Ya está pasando en América. El cristianismo desapareció de Asia, mis hermanos. Vaya a Israel a ver la presencia cristiana, es tradición. Vaya a Turquía, donde era el Asia Menor, donde estaban las iglesias del Apocalipsis y otras iglesias, para que vean, no queda ni una muestra del cristianismo. Desapareció de allá, está desapareciendo de Europa. Lo que queda son las formas nada más. Y en América está llegando lo mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Tremenda pregunta. ¿Saben qué? Por tanto, como yo no quiero perder eso, como lo perdieron los asiáticos y los europeos, y lo están aprendiendo los americanos. Cuando digo americanos no me refiero a Estados Unidos solamente, sino a toda América como continente. Yo voy a ser como Martín Lutero, voy a coger la Biblia y voy a decir: mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Viviré como los justos antiguos, apegados a la palabra. No voy a perder la esencia, no voy a perder la sal, no voy a perder el sabor, no voy a perder lo espiritual de la escritura, no voy a perder el ánimo, no voy a perder la diligencia. Porque esto requiere que yo actúe como actuó Dios. Y Dios lo dio todo, yo lo doy todo. Nadie me desliga, ni me hará resbalar de la roca. No me voy a deslizar, porque con diligencia serviré al Señor. Como dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No seré jamás laodicense. No seré frío ni tibio. Seré caliente, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Te van a decir que tú estás muy espeso. Tan espeso que no puedes pasar por el tubo. Y no me importa. Prefiero atascar el tubo y que no de tan espeso, porque estoy lleno de la grosura de Jehová. Y la grosura no puede pasar porque no es aguada. El cristianismo aguado se mete donde quiera, pero el cristianismo espeso es como la gloria de Dios, que significa peso, y es espesa. Con esta palabra o nos afirmamos o nos deslizamos. Todo depende de cómo la aceptemos. Miren, para terminar, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, está hablando cuando Moisés se recibió la ley, que los judíos piensan que fue a través de los ángeles. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de la ley, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Dios fue exigente con los que recibieron la ley, y esto es superior a la ley. Allí fue el monte Sinaí que humeaba. Aquí el cielo se encendió en Cristo en el Calvario.
El Sinaí asusta. El Calvario convence que Dios es amor. Superior. No porque el Sinaí no sirva, sino porque el monte de Dios fue el que descendió del cielo, la Jerusalén celestial, y Cristo la trajo y la trae. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios. ¿Quién testifica? Por el Evangelio. ¿Quién testifica? ¿Quién fue primeramente que anunciaron el Evangelio? El Señor y los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, diga señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, Dios descendió con todo lo que tenía: señales, milagros, Espíritu Santo. Habló Él, habló el Hijo, hablaron los ángeles, habló todo el mundo, y el diablo se cayó. ¿Puedo yo ser apático, indiferente a esa revelación? ¿Puedo yo tomar esto livianamente, como el que está vendiendo el periódico? Esta es la palabra de Dios. Si Dios fue severo y exigente porque juzgó de acuerdo a la luz que habían recibido los que recibieron la revelación del antiguo pacto, ¿cómo será Dios hoy, que dio a su Hijo, que habló por el Hijo, que habló Él? Primeramente el Señor y después todos los demás que vinieron por Él. ¿Cómo vamos a tener tan poco una salvación tan grande? ¿Saben ustedes por qué la salvación es grande aquí? Diga: por su autor. ¿Saben ustedes por qué es grande la salvación? Por su autor. En otras palabras, el que murió por ti no fue un arcángel, no fue ni Miguel ni Gabriel. La salvación es grande por el autor. El que murió por ti fue el que creó los cielos y la tierra. Por eso le llama grande a la salvación. ¿Tú sabes por qué se llama grande? Por lo que logró. Logró que los pecadores que estaban lejos ahora estén cerca. Que los pecadores que eran pobres ahora sean ricos. Que los pecadores que estaban condenados ahora estén salvados. Por sus logros es grande la salvación. La salvación es grande por el precio que se pagó: la vida del Hijo. La salvación es grande porque terminó con el pecado y trajo a Dios permanentemente y su reino a la tierra. Eso no puede ser tratado negligentemente. Eso requiere que se le trate con el mismo espíritu, la misma entrega que movió el corazón del Padre a dar a su Hijo. Cierra tus ojos. Yo también te oro por esa vida que está ahí en la audiencia. Yo te ruego en el nombre bendito de Jesús, mi hermano, mi hermana, yo oro al Dios eterno, apelo a su amor, apelo a su misericordia, apelo a todo lo que hizo por ti en Cristo Jesús, para que ahora mismo Jesús pueda brillar en tu vida. Te veo resplandeciente, te veo frente al sol de justicia. Veo al Señor iluminando tu vida y el sendero de tu vida. Veo al Señor teniendo misericordia de ti. Lo que Dios pide de ti es que tú le ames, que tú le temas, que tú aprecies el don de Dios, que tú estimes la gracia, que tú te esfuerces en la gracia, como dice el apóstol Pablo. Ese es el deseo de Dios para contigo. Y mi oración a Dios es que el Dios del cielo aumente el amor tuyo hacia Él y te aferre más y más a la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Que Dios te guarde y te preserve en perseverancia y dando mucho fruto hasta el día de Jesucristo. Que
Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.